que es una fecha para celebrar verdaderamente. Pero ¿sabían por qué se celebra el 25 de noviembre, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer? Yo sé algo sobre un asesinato, Diego, pero te voy a dejar que lo cuentes vos. Ahí va, muy bien, muy bien. Es por las mariposas, ¿sí? Si no saben quiénes son las mariposas, resulta que son tres hermanas, ¿sí? Que vivieron en República Dominicana. Y ellas obviamente se hacían llamar las mariposas porque resguardaban su identidad mientras hacían activismo y luchaban por los derechos de la mujer en aquel país, ¿sí? En República Dominicana. Resulta que hace ya varios años aparecieron muertas, asesinadas en realidad, no muertas porque no murieron de causas naturales, y obviamente se adjudicó este terrible acto de quitarles la vida a quien era en ese momento el dictador más poderoso que tenía República Dominicana, que es Rafael Leónidas Trujillo, ¿sí? Entonces aparecieron muertas Minerva, Patricia y María Teresa Mirabal, eran muy conocidas, como decíamos recién, por las mariposas, que era el nombre que se daban, y en 1960 fue que se cometió este brutal asesinato a las tres, que aparecieron dentro de un auto que quisieron simularlo como un accidente, pero bueno, presentaban síntomas de golpes y demás, ¿no? Ellas eran fieles a las libertades, sobre todo de las mujeres, pero iban muy en contra del régimen de Trujillo. De hecho, hasta ese momento, hasta el momento en el que ellas mueren, ya habían muerto 50.000 personas en manos de estas dictaduras, ¿no? Que fueron muy fuertes en Centroamérica, en Latinoamérica y en Caribe. Claro, eso te iba a decir, Diego, contextualizando un poco, justamente también fue un momento de muchos levantamientos en Latinoamérica Ujú, con respecto de movimientos, ¿no? De muchos movimientos populares en contra de justamente de las dictaduras que se estaban dando en los distintos países de Latinoamérica y por eso también se estaba persiguiendo y cometiendo estos delitos de lesa humanidad que tienen el factor agregado en este caso, ¿no? De que justamente eran mujeres ujú. y que además, Diego, para agregar un poco de información, Sí, son estas tres, las mariposas, como se hacían llamar, fueron encarceladas, violadas, torturadas en varias ocasiones. No es que solamente en el momento que las secuestraron para para asesinarlas, matarla, sí. sino que, claro, sino que antes de eso ya habían pasado por estas atrocidades en varias ocasiones. Y esto, obviamente, bueno, más allá de valorar y admirar el coraje de estas tres mujeres, de a pesar de todas estas atrocidades que han cometido en contra de ellas para frenarlas en esta vocación, ¿no? Ujú. Justamente del activismo, de llevarlo como bandera a favor de los derechos de la mujer. Bueno, obviamente también entender que a pesar de todo eso, igual ellas continuaron en este camino, ¿no? Eso realmente es admirable. Claro, aparte también tener en cuenta algo, a ver, Centroamérica es un país, es una zona, mejor dicho, todavía ultra machista, ¿no? Sí, totalmente. Y Sí. donde No lo, es un dato menor. exacto, Eso. no es un dato menor, y donde la violencia a la mujer está naturalizada, ¿sí? Sí, totalmente, En- totalmente. entonces, la muerte de estas tres mujeres, desgraciadamente, por ellas, pero ha servido para mucho porque después en 1981, imagínense que en el 60 las asesinan, en 1981 el primer encuentro feminista de América Latina y del Caribe se propuso celebrar el Día contra la Violencia hacia la Mujer el 25 de noviembre por este hecho que veníamos hablando con Nadia recién. Y en 1999 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó en su honor la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, ¿no? Como decíamos recién, Muchísimos años después, ¿no? ¿viste? Eso, Bueno, ¿cuánto tardó? 20 años más, uf, un ¿no? montón. Aproximadamente. Claro, Y encima, bueno, las cuestiones de derechos en cuanto a las mujeres, que veníamos hablando también de una nueva figura jurídica, ¿no, Nadia? Porque con el tema de las mujeres y el acoso en las redes. en las redes Sí. sociales, bueno, son a pequeños avances que se vienen dando muy, muy, muy de a poco. Pero si nos vamos a hablar de violencia a la mujer y tenemos que también profundizar en femicidios, no solamente existe en el Caribe, ¿no? En Argentina sucede también. Y hay datos ya oficiales que son patrocinados, o mejor dicho, divulgados por UFEM, que hacen estadísticas desde el 2015 al 2021 y hay algunos datos, porque obviamente también estos datos cuesta encontrarlos, ¿no? Porque no hay estadísticas No. oficiales, salvo que sea de organizaciones, nadie, si no me equivoco.
Sí, ahí está el Observatorio de la Mujer que se da desde el Ministerio Público Fiscal, pero la realidad es que el relevamiento, el mayor relevamiento lo hacen, como decís vos, los movimientos sociales o los colectivos feministas, ¿no? Muy bien. De este caso es la UFEM, que empezó a arrojar datos que la verdad que llaman mucho la atención, ¿no? Porque, por ejemplo, las mujeres asesinadas o víctimas de femicidio, la gran mayoría, se podría decir casi el 70%, es asesinada por su pareja, ¿sí? Seguida de vecino o de algún contacto cercano. Después tenemos a los familiares en tercer lugar y luego por personas X o por números que no se han llegado todavía a conocer. Ahora, las causas de muerte principales en las mujeres, ¿eh? Estamos hablando en Argentina, recordemos. La primera es muerte a puñaladas, ¿sí? Cruel, muy cruel. Lo cual muestra la hazaña, ¿no? En eso también. Exacto, ahí muestra el odio en el acto, ¿no, Nadia? ¿Qué decís? Exacto. Sí, sí, totalmente. No es lo mismo. Bueno, a ver, cualquier acto, ¿no? de matar a una persona es violento en sí mismo, Ujú. pero la alevosía, ¿no? En las formas, o por ejemplo prender fuego a una persona, eh, Exacto. Ya es una hazaña. demuestra el nivel de odio de género, en principio, Ajá. y la violencia en su máximo esplendor, me parece, ¿no? Muy bien, y de hecho mirá cómo los datos dan certeza de lo que decís, porque primero es muerte por apuñalada, en segundo lugar estranguladas, en tercer lugar golpeadas, en cuarto lugar tenemos quemadas y después recién muertes por armas de fuego. Claro. ¿Sí? O sea, mueren a los palos, al dolor, al sufrimiento. O sea, no es solamente matarlas, es hacerlas sufrir, ¿sí? Sí, sufrir, torturar, son Exacto. distintas formas de tortura. Imagínate que matar a una persona a golpes es algo Es que es inimaginable. impensado para una persona sana, ¿no? Sí, sí, tal cual. Y después tenemos para cerrar el rango etario que más víctima de femicidio es, que a mí me sorprendió mucho porque es entre los 16 y los 29 años, ¿sí? Que tal vez es una edad en la que uno dice, bueno, ya no es tan pequeña, se puede tal vez defender un poco, pero tampoco es tan grande, entonces puede ser vulnerable. Y seguido por el grupo de los 29, perdón, sí, de los 29 a los 39 años. Así que bueno, son los dos rangos etarios en los que más víctimas de femicidio son. Los que menos son entre 70 y 79 años. Y después sí me llamó también poderosamente la atención que las nenas o menores de 0 a 13 años son más víctimas de femicidio que las de 14 a 17 años. Ojo que no es un dato para dejarlo pasar tampoco, ¿no? No, no, y esto habla también un poco de algo que empezó a viralizarse hace poco, bueno, esto con el cambio también de decir el Día de la Niñez, el cambio del lenguaje de muchas cuestiones con respecto a las niñas, Ajá. ¿no? El tema de la niña, el rol de la niña en justamente la vulnerabilidad y la violencia hacia la mujer, porque siempre se habla justamente de estos casos, ¿no? Como ya muy extremos, en donde obviamente los femicidios son cometidos por la pareja de una persona adulta, pero no se habla de las violencias hacia las niñas, ¿no? Exacto. De los abusos que justamente, bueno, esto se empezó a hablar también en el marco de los derechos de la niñez, el respeto de justamente y la lucha por los derechos de la niñez en Latinoamérica, pero bueno, justamente el rol de la niña y de esas mujeres que luego son violentadas, que en algún momento fueron niñas también abusadas y Ajá, violentadas, ¿no? exactamente. Muy bien, Nadia. Así que ya saben, 25 de noviembre, el día para la eliminación de la violencia contra la mujer. No se olviden y tienen el número 144, si esto es importante porque hay gente que todavía no lo sabe, si te sos víctima de violencia de género o no te están haciendo sentir segura en tu casa, el 144 es un número que las 24 horas está para ayudarte. Así que de Sí, esta manera, totalmente. totalmente, así que bueno, Y sabes, Diego, sí, para completar esta info súper completa que estás diciendo, sí, el gobierno en el día de hoy ya está, justamente hizo una reunión en diputados en el marco del Día Internacional de justamente la erradicación de la violencia de género, bien, eh, para reformar la ley 26.485, esta ley que ya tiene 11 años en nuestro país, un muy montón. poca data, ¿no? Ujú, Que incorpora la figura de femicidio justamente como una figura dentro del Código Civil, perdón, del Código Penal, ujú. eh, y además justamente que busca erradicar la violencia contra las mujeres, ¿no? Así que justamente se va a intervenir para justamente hacer una reforma
pero que profundice, ¿no? Esto que decíamos antes, Diego, nuevos tipos y modalidades de violencias de género, ¿no? Un modelo integral de política de Estado hacia las violencias por motivos de género. Bueno, hoy hay un ministerio, ¿no?, que ya se encarga de esta situación, con lo cual celebramos que justamente se haga una reforma para que haya más herramientas legislativas que sean efectivas y que den respuestas concretas cuando justamente se busca resguardar y garantizar los derechos de las mujeres y de una vida sin violencias, ¿no? Perfecto, muy bien, muy completo. Nos vamos, sí, ya al último corte porque venimos con el horóscopo en